Bueno, buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Les habla su pastor Dalmiro Salazar y su amigo, su hermano en Cristo. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que están acá en el salón de reuniones de la Iglesia Cristiana Pasto Fresco. Y también queremos saludar a los hermanos que más tarde puedan ver este servicio por el canal de YouTube de la Iglesia. Estamos muy agradecidos al Señor por su compañía en este tiempo de Capacitando a los Santos, donde estamos leyendo, estudiando, interpretando, aplicando la enseñanza de la palabra de Dios con el propósito de que seamos guiados en el camino de Jesús, adiestrados en la verdad de Jesús y que en consecuencia nuestro carácter siga siendo transformado a la imagen del carácter de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que seamos capacitados para hacer la obra del ministerio. Capacitando a los Santos es un programa de la Iglesia Pasto Fresco que existe gracias a nuestro Dios Trino. Por un lado, Dios Padre, quien es el autor de la palabra que vamos a estudiar, Dios Hijo, que por su gracia estamos acá también, y Dios Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Así que vamos a dar inicio inmediatamente, no sin antes tener una palabra de oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, nos dirigimos a usted en el nombre de Jesús, dándole gracias, mi Dios, por su amor y por su grande misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Abra nuestro entendimiento, mi Dios, para poder comprender la revelación de las Sagradas Escrituras y que podamos luego, bajo la dirección de su Espíritu Santo, su redarguir, su instruir en nuestra mente y en nuestro corazón, incorporar estas verdades a nuestra vida y a nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, el tema de esta tarde se titula Jesús, el pan de vida. Y vamos a estar considerando el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 71. Jesús, el pan de vida, capítulo 6 del Evangelio de Juan. Estamos pues abriendo un nuevo capítulo de este maravilloso evangelio importantísimo para el creyente, para la iglesia, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde vamos a encontrar nuevamente a Jesús haciendo milagros, trabajando y enseñando. Importante resaltar que los milagros que son ejecutados por el Señor no están buscando sensacionalismo, sino que están buscando engendrar fe en su persona, están buscando mostrar una verdad en el camino de Dios y, por supuesto, una verdad que conlleve a los oyentes y a los que participaron en estas escenas y, por extensión, hoy a nosotros, a depositar nuestra fe para salvación en Él. En este capítulo 6 del Evangelio de Juan, se repite un poco la estructura narrativa que comenzó a partir del capítulo 2. Vamos a encontrar a Jesús realizando un milagro muy poderoso. Luego vamos a encontrar un par de incidencias en esa situación. Y finalmente vamos a encontrar un largo diálogo entre Jesús, la gente que lo buscaba, unos judíos que los estaban siguiendo y por otro lado que los estaban importunando. Y entre esos incidentes vamos a encontrar también que ese diálogo alcanza también a sus discípulos. Por cierto que al final de ese diálogo hay un hecho interesante y que es que a causa de esa situación que se presentó allí, que lo vamos a observar ahorita, muchos que hasta ese momento estaban siguiendo al Señor dejaron de seguirlo. Así que en todo este asunto, el tema principal, el asunto principal acá es que en este capítulo el Señor se presenta como el pan de vida y el que tiene palabras de vida eterna. Vamos entonces de inmediato al texto y vamos en primer lugar a observar la incidencia y los elementos que están en el milagro que el Señor hizo, la alimentación de 5,000 personas. El texto dice así, capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte
y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Enseñanza de esta primera narrativa del capítulo 6. Jesús vuelve a Galilea, pasa al otro lado del mar de Tiberias, le está siguiendo una gran multitud, pero hay un detalle: esta multitud no poseía una fe genuina en él, eran atraídos por el afán de lo sensacional, eran atraídos porque habían oído y habían visto desde Galilea, en Judea y anteriormente también en Jerusalén, las señales del poder de Dios que estaban siendo ejecutadas a través de los milagros y otras acciones que no son narradas en el Evangelio de Juan, pero que sí las encontramos en los sinópticos, por ejemplo, por Jesús. Jesús sube al monte, se sentó allí con sus discípulos. Juan hace un comentario muy importante, y es que estaba cerca una fiesta de los judíos denominada la Pascua. Esa referencia implica que en ese momento y en ese escenario particular había mucho pasto. El pasto en ese momento era como una especie literal de alfombra, era un lugar muy cómodo para recostarse. En ese tiempo aproximadamente era primavera. Juan explica además que junto a ese marco espléndido surgió en la multitud el deseo de declarar a Jesús como rey, porque en esa fiesta de la Pascua se celebraba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el pueblo judío, bajo el régimen de los romanos, estaba esperando esa situación. Con este contexto histórico como fondo, surgieron entonces con mayor razón en el pueblo judío de ese momento los sentimientos nacionalistas de liberación y de que viniera un Mesías a sacarlos de esa esclavitud como nación. Por otra parte, Jesús, con tan solo 5 panes de cebada y 2 pececillos, dio alimento sin más ni menos a una multitud que perfectamente bien pudiera superar las 10,000 personas. Si tomamos en cuenta no solo los 5,000 varones que se notan acá, sino las mujeres, los niños y los ancianos y las ancianas que muy seguramente estaban allí. Lo cual quiere decir que la cantidad de personas que acá se alimentaron perfectamente pudieron haber sobrepasado, y es un acuerdo en común de los traductores de la Escritura y de los teólogos, de que la cantidad de personas pudo haber sido mayor de 10,000 personas. Tal milagro, con este impacto, este milagro tuvo un impacto emocional, un impacto visual,
un impacto en el estómago de estas personas que comieron hasta que se saciaron, dice el texto. Ellos pensaban entonces que Jesús era la persona inmediata para hacerle rey. Despertó un entusiasmo muy grande en esta multitud, pero Jesús nuevamente se retira de la escena. Aunque Jesús es el verdadero rey, no obstante su reino es otro reino. Es el reino de la gracia, es el reino de la verdad, cuya libertad no es de naciones ni de regímenes políticos, sino la libertad del pecado, de la maldad, de la esclavitud a Satanás y por supuesto del reino de la muerte. Así que 3 o 4 cosas puntuales que podemos rescatar en esta primera narrativa. Número 1, observamos nuevamente el fracaso de los cálculos humanos. Ahí estaban sus discípulos que siempre acompañaban a Jesús. 5 panes y 2 peces para tantas personas. Esto es imposible. Pero una vez más, lo que nosotros calculamos muchas veces no coincide con lo que el Señor está calculando. Lo que nosotros podemos ver poco, Jesús lo puede transformar en mucho. Por otro lado, observamos aquí la total suficiencia de la provisión divina. No solamente de esta poca cantidad de alimento con la cual podían comer a lo menos, o cuando mucho, 2 o 3 personas, se le da alimento a tantas personas, sino que recogieron 12 cestas llenas. Estas eran cestas grandes. Y el término lleno es que las cestas estaban llenas, que cuando las levantaban, los pedazos caían a los lados. Es decir, estaban rebosando las cestas. Cuando Dios provee, lo hace de manera abundante. En tercer lugar, amados hermanos, observamos que Jesús no está interesado ni en ese momento, ni en nuestro tiempo tampoco, por complacer nuestras expectativas humanas. Él está para cumplir la voluntad del Padre. Por eso es importante que en nuestra vida cristiana siempre nos aseguremos de estar dentro de la voluntad del Padre, porque es allí donde Jesús va a intervenir a nuestro favor. En cuarto lugar, observamos que Jesús reveló la abundancia de su reino. Un reino sin ninguna clase de necesidades ni de limitaciones. Pasamos ahora inmediatamente a la primera incidencia que observamos en esta narración. Jesús anda sobre el mar. Versículos 16 al 21. Esto muy bien pudiera calificarse como otro milagro. Lo que ocurre acá es que este milagro tuvo una influencia principalmente en sus discípulos. Dice el versículo, al anochecer, es decir, pasó esta hora de la comida, pasó toda esa emoción, Jesús se retira inmediatamente del lugar, se desaparece. Cuando anochece, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, la ciudad donde vivía Jesús. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Enseñanza. Hacía poco que los discípulos habían sido testigos de un gran y poderoso milagro. El Señor había multiplicado de manera extraordinaria pocos panes, pocos peces. Ahora ellos estaban solos, estaban sin su maestro. Y en ese sentido, ellos sienten un poco de abandono, se sienten como que, ¿dónde está nuestro líder? ¿Dónde está nuestro Señor? Ellos tenían aquí un sentido de impotencia, de soledad.
La persona de Jesús llenaba tanto sus vidas que cada vez que Jesús se ausentaba, ellos se preocupaban. De este modo, no obstante, Jesús estaba dándole una lección a sus discípulos para que aprendieran a vivir por fe y no solo por vista. Precisamente en el momento en que estaban sin su Señor se levantó una tormenta. Interesante detalle. El Señor dice, sin mí nada podréis hacer. Mis amados hermanos, en el momento en que nosotros nos medio separamos del Señor por cualquier vía, porque dejamos de orar, porque dejamos de obedecerle, porque dejamos de estar en la palabra, puede aparecer una tormenta. El mar de Galilea es famoso por los vientos peligrosos que se levantan y caen desde los montes sobre el agua y levantan grandes olas. Después de que ellos habían remado aproximadamente unos 5 kilómetros, porque un estadio son unos 190 metros aproximadamente, cuando los discípulos estaban muy angustiados, estaban con mucho temor, en ese momento aparece Jesús y pone fin a todos sus temores, pero ellos estaban todavía cegados por la incredulidad, no creían lo que estaban observando, entonces tuvieron miedo y más bien su angustia aumentó. Es como cuando nosotros estamos en medio de una tormenta, de una situación, y puede estarse acercando a nosotros la salida de parte de Dios, pero no entendemos, todavía somos incrédulos, estamos todavía confundidos y podemos asustarnos más o podemos preocuparnos más. Pero Jesús se acerca con estas palabras: yo sois, no teman. En Jesús, con esta expresión, yo soy, se revela el Dios de Israel, quien hace desaparecer el temor a través de su presencia, a través de su ayuda. En consecuencia, inmediatamente el temor en ellos desapareció y se convirtió entonces en tranquilidad. Así que aquí estamos ante un milagro que se produjo en el mar y que tiene 4 componentes en uno. En primer lugar, Jesús anda sobre el mar. Sin suprimir las leyes de la gravedad, las controla para beneficio del reino de Dios y de su testimonio. En segundo lugar, hace que Pedro también ande sobre el mar, aunque este suceso no se narra aquí en este evangelio. En tercer lugar, se revela como Señor de la tempestad, pues al entrar a la barca la tormenta cesó. Esto también es omitido en la narración de Juan, pero es expresado en los sinópticos. Y en cuarto lugar, el Señor muestra su dominio sobre las distancias, porque en lo que Él sube a la barca, inmediatamente llegaron al lugar. Jesús, en medio de la tempestad, revela su presencia, calma la tempestad y disipa el temor en la mente y los corazones de sus discípulos. Cuando Jesús está, se va el temor y la tormenta se calma. Jesús insiste entre sus discípulos en realizar hechos sorprendentes y poderosos que afectaran sus vidas y que afectaran sus conciencias, porque Jesús continúa en su trabajo también, no solo de engendrar fe en las multitudes, sino también de engendrar fe en sus discípulos. La segunda incidencia inmediata en todo este hecho que comienza a desarrollarse está en los versos 22 al 24. La gente comienza a buscar a Jesús. Dice el texto: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Subraya esa última expresión, buscando a Jesús. La enseñanza muy inmediata aquí es que la gente
pensaba encontrar a Jesús al día siguiente en el mismo lugar donde comieron, pero no lo hallaron. Él no estaba por ninguna parte, porque él sabía por qué lo estaban buscando y para qué lo estaban buscando. No se había embarcado mar adentro en ninguna barca. Es como que si el Señor de pronto desaparece también milagrosamente. Pero por fin volvieron a Capernaum y según el verso 59 que leeremos dentro de un momento, lo encontraron en la sinagoga enseñando. La gente busca a Jesús. ¿Por qué? Y la segunda pregunta, ¿para qué? El texto que viene, final del capítulo 6, nos va a responder esas dos preguntas. Ahora viene la última parte del capítulo, versículo 25 al 71, y aquí vamos a encontrar una gran enseñanza. Jesús, el pan de vida, y quien tiene palabras de vida eterna. Leamos el texto. Y hallándose al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Las personas estaban buscando a Jesús equivocadamente. Dice el Señor ahora: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: el pan del cielo les dio a comer. Discúlpeme, ¿en serio estas personas le están haciendo esta pregunta a Jesús? En una expresión moderna, tal vez Jesús diría: ¿me están haciendo una pregunta en serio? Estas personas acababan el día anterior de ser bendecidas, alimentándolos de manera extraordinariamente milagrosa, y el día siguiente le preguntan a Jesús: ¿qué señal haces? ¿En serio? El poder de la incredulidad, de la ceguera y de la dureza del corazón, mis amados hermanos, no nos permite en ocasiones ver la mano de Dios delante de nosotros. Jesús continúa y dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Están pensando en un pan físico, igual que la mujer samaritana pensaba en el agua física. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos,
porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que ninguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo de Dios y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Los judíos estaban consternados, confundidos, no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba enseñando. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces, observen esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? En otras traducciones dice, ¿y uno de vosotros es mentiroso o falso? Hablaba de Judas, obviamente, de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Enseñanza. En esta sección larga, final del capítulo 6, un diálogo con las personas que le seguían, con los judíos que estaban allí, con discípulos externos al grupo de los 12 y también con los 12 discípulos íntimos de Jesús. Hay un diálogo aquí entre esos tres grupos. Ese diálogo lo está liderando Jesús desde el principio. Hay que hacer notar algo importante acá. Las personas que buscaban a Jesús, los judíos que estaban allí, sus discípulos, son los mismos que desde el principio de la narración del capítulo 6 del Evangelio de Juan, fueron no solamente testigos, o sea, vieron, oyeron, percibieron, sino que fueron receptores de lo que Jesús había hecho.
alimentar a la multitud y, en el caso de sus discípulos, caminar en el mar. Lo cual quiere decir que el milagro de alimentar a una multitud con poquísimos recursos y, por otro lado, el milagro de andar sobre el mar, calmar la tempestad e infundir temor en sus discípulos, tenía un objetivo de parte del Padre en el ministerio de Jesús, y era para mostrar que Él, Jesús, es el pan de vida y el que tiene palabras de vida eterna. Así pues, Jesús se dedica entonces en este último largo diálogo a enseñar y explicar mediante esta conversación, en una hermosa y significativa exposición del Evangelio de la gracia de Dios, acerca del pan de vida, donde se declara a sí mismo el verdadero don del Padre. Jesús está diciendo: el Padre me ha dado a ustedes y me ha dado al mundo. Jesús, en este diálogo, amados hermanos, está explicando el Evangelio de la gracia de Dios de la forma más maravillosa que podamos encontrar en las Sagradas Escrituras. La gente estaba buscando comida física. La gente estaba buscando que el Señor resolviera sus problemas, sus necesidades, sus inquietudes, etcétera, etcétera. Ellos estaban buscando satisfacer sus estómagos. Y por esto Jesús les exhorta y les aclara acerca del pan que Él realmente desea darles. Así pues, ante estos oyentes y testigos y en esta diatriba que está aquí prestándose en esta conversación que Jesús está liderando, Jesús explica, e importante estos detalles para la iglesia, cuyo trabajo principal es explicar el Evangelio de la gracia de Dios. Jesús explica el Evangelio de la gracia de Dios en los siguientes términos. Número 1, que Él, Jesús, es el don de Dios Padre para salvación. Dice Juan 6, 32, 35. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No existe el Evangelio sin Jesús, y cada vez que está Jesús está su Evangelio. Número 2, que es Dios el Padre. Ojo con esto, mis amados hermanos. Es Dios el Padre quien determina quién vendrá a Jesús para ser salvo. Ya en el capítulo 1, versículos 11 y 12, dice claramente que es voluntad del Padre los que han de ser salvos. El versículo 37 del capítulo 6 de Juan dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Cuando una persona está preparada para salvación por el Padre, no podrá resistirse al llamado del Evangelio. No podrá hacerlo. Está preparado para salvación. Está listo para salvación. En tercer lugar, que la salvación entonces, y en consecuencia, es la pura manifestación de la voluntad de Dios el Padre. Dice el verso 38 al 40... porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora Jesús, en todo este proceso, Jesús sí tiene en mente
porque conoce nuestra necesidad como seres humanos y conocía la necesidad de todas esas personas. Por eso, si se dan cuenta y observan el detalle de este capítulo y de todos los eventos donde Jesús es contrariado, donde Jesús es atacado, el Señor Jesús no toma en cuenta esas contrariedades, no toma en cuenta esos ataques. Jesús no responde a las diatribas de las mentes de los hombres. Él está preocupado porque las personas acepten, se apropien y asimilen espiritualmente el mensaje que Él les está dando y lo acepten a Él como Salvador. Es en este punto, mis hermanos, si me están siguiendo la explicación, es en este punto donde el Señor pasa a profundizar su enseñanza para buscar esos propósitos. El Señor está buscando que las personas lo acepten, que las personas se apropien de Él y que las personas asimilen a Jesús espiritualmente. Por lo cual, Jesús, además de todo lo que ha dicho hasta acá, dijo que Él a su vez daría su carne y su sangre por la vida del mundo. Y que para salvarse no tenía que comer su carne y beber su sangre. Pregunta inmediata: ¿comer su carne y beber su sangre? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir el Señor con esto? En este diálogo pasa algo interesante que pasa hasta los días nuestros hoy. Los judíos entraron en una situación de nervio y hasta de molestia. Se ciegan, se bloquean y entonces no escuchan lo que el Señor les dice después. En momentos cuando nosotros y los que predicamos el Evangelio, si usted lo ha hecho, cuando va a la mitad de la presentación, las personas a veces se bloquean porque reaccionan demasiado rápido en lugar de calmarse y terminar de escuchar la explicación. Eso le pasó a ellos acá. Por eso no entienden esto que el Señor les viene a decir. Ahora, nuevamente, una vez más, el Señor está usando acá una fuerte ilustración y lo hace a propósito, porque Él quiere sacudir la mente judía. Él quiere destornillar esos pensamientos. Pero estas personas eran muy difíciles y se resistían permanentemente a oír. El Señor con esta ilustración lo que está diciendo es que a no ser que con una fe viva acepten, se apropien y asimilen a Jesús el Cristo, confiando en su sacrificio que implicó un cuerpo destrozado y una sangre derramada, como único fundamento de su salvación, y vale decir que este hecho estaba próximo a ocurrir, no poseerán la vida eterna. No podrán ser objeto del amor de Dios derramándose en sus corazones y obteniendo salvación plena y gratuita. Segundo, que el que acepta el sacrificio de Cristo con un corazón creyente y lo asimila espiritualmente, tiene vida eterna para su alma y resucitará su cuerpo gloriosamente en aquel último día del juicio. Porque el sacrificio de Cristo, repito, un cuerpo destrozado y una sangre derramada, es el verdadero alimento y la verdadera bebida espiritual. Tercero, ¿qué quiso decir el Señor cuando hablaba de comer su carne y beber su sangre? Que el que asimila espiritualmente esta comida permanece en la unión más íntima y vital con Jesús el Cristo. Jesús dice: así como el Padre, el Eterno, me comisionó y es para mí una fuente de vida, así también el que me asimile espiritualmente, el que me acepte en su corazón, en su alma, éste encontrará en mí entonces una fuente de vida para sí mismo. En cuarto lugar, ¿qué quería decir el Señor?
que Jesús es el pan verdadero, la fuente genuina de vida y alimento espiritual, quien no tiene su origen en la esfera terrenal, sino que procede del cielo. ¿Qué le quiso decir el Señor? En quinto lugar, que este pan es mucho mejor que la simple sombra y símbolo del maná en el desierto, que lo usaron como argumento las personas de la multitud que comieron sus padres, sus antiguos, pero que en ningún sentido los mantenía vivos, ni los mantuvo vivos, ni siquiera físicamente, porque todos murieron. ¿Qué quiso decir Jesús con comer su carne y beber su sangre? Número 6, que el que asimila a Jesús el Cristo espiritualmente como el pan verdadero de vida, vivirá para siempre. Primero con respecto al alma y luego también con respecto al cuerpo, que será resucitado gloriosamente en el día final. Ahora bien, por otra parte, amados hermanos, en esta extraordinaria, hermosa y majestuosa explicación del Evangelio de la Gracia, encontramos la reacción de la audiencia. Una reacción cuádruple. Encontramos rechazo. Las masas y los líderes religiosos repudiaron por completo el mensaje y repudiaron y despreciaron al Señor. Sus sentimientos se sintetizan en el verso 42 cuando dicen: bueno, ¿y este no es Jesús, el hijo de José? Este hombre no es ese que nosotros sabemos quién es su padre y quién es su madre. ¿Cómo él va a venir ahora a decir que viene del cielo? ¿Quién es él? Lo estaban rechazando. Segundo, abandono. La mayor parte del grupo de seguidores regulares de Jesús, llamado aquí sus discípulos, consideró que el discurso era muy difícil de aceptar cuando Jesús les mostró que la raíz de esa reacción era su incredulidad. Ellos se apartaron en una gran cantidad y no siguieron a Jesús. Pero también encontramos en tercer lugar una respuesta de fe. Habrán unos que rechacen, habrán otros que estén un tiempito y luego no estén, pero habrá gente que responda genuinamente con fe. El grupo íntimo de los discípulos del Señor, quienes se identifican acá como los 12, por boca de Pedro, hizo una espléndida confesión en la que reconocieron a Jesús como el Santo Dios. Y en cuarto lugar, falsedad oculta. Judas es nombrado aquí. Aunque él estaba rebelado totalmente contra el divino mensajero, el Señor, contra Jesús, contra sus palabras, Judas aquí actúa con un estilo traidor típico y decide permanecer acompañando a Jesús. Se mantiene en un silencio que lo denuncia, en un silencio que lo dibuja, en un silencio que lo identifica y que luego más adelante lo vamos a observar. De tal manera, mis amados hermanos, Jesús usó sus milagros y sus hechos maravillosos para engendrar fe en sus receptores. Nunca olvide ese detalle. Llamar la atención para que siguieran el camino al Padre y siguieran la salvación. Jesús no escatima esfuerzos para explicar lo más ampliamente y lo más que Él podía hacer allí, el Evangelio de la gracia de Dios. La reacción de los oyentes no siempre será una confesión genuina de fe. Siempre habrá quienes crean genuinamente, por lo cual tengamos presente, amados hermanos, que al explicar el Evangelio de la gracia de Dios, tanto dentro como fuera de la iglesia, nosotros podemos recibir también rechazo. Las personas pueden repudiar el mensaje, podemos recibir abandono, personas que le hablamos del Señor y luego no quieren que le hablemos más, pero también podemos encontrar respuestas genuinas de fe, personas que muestren aceptar verdaderamente al Señor, y también podemos encontrar
decisiones falsas. O podemos encontrar personas que no están tomando en serio las cosas del Señor, sino que empiezan a manipular y sus corazones todavía no se han rendido al Señor. Ahora, de todo el capítulo 6, y con esto cierro esta palabra de hoy, ¿qué nos queda de aprendizaje? ¿Qué nos podemos llevar para asimilar en nuestro día hoy, en nuestra vida como cristianos contemporáneos? En primer lugar, mis amados hermanos, recuerden esto siempre. Los milagros, los hechos portentosos que ocurren en el seno de la iglesia no es para despertar sensacionalismo, sino para engendrar fe en Jesús. En segundo lugar, en la escena que se presenta cuando el Señor aborda a sus discípulos, podemos aprender que aunque muy grande sea la angustia, ellos estaban angustiados por esa tormenta del mar, cuando Jesús se presenta y revela su majestad, la angustia se va y la preocupación también. Aunque los hombres incrédulos, otra cosa que aprendemos acá, vean los milagros, nunca van a descubrir el verdadero significado del mensaje del Evangelio, porque no están interesados en ese mensaje. El hombre solo se une a Dios por fe y por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos demandar a nadie que responda a lo que está escuchando si no lo está escuchando con una fe genuina. La incredulidad se molesta con el Señor, pero la fe se goza en el Evangelio. Nuestro Señor confronta a una multitud que le seguía con motivos equivocados. Nosotros también debemos siempre tratar de aclarar a los oyentes del Evangelio que procuren ajustar bien sus motivos cuando pretenden seguir al Señor. Muchos pueden volver atrás, sin embargo, sus discípulos que conocían al Señor se mantuvieron. Finalmente, mis amados, sigamos el ejemplo de la experiencia de Jesús. Y a causa de que a primera vista para nosotros no es posible determinar la veracidad de una respuesta de fe, cuando predicamos a Jesús, es bueno que tengamos presente los siguientes hechos. Primero, el que se explique el Evangelio no significa que la gente lo esté escuchando. Hermano, cuando uno predica en la iglesia, en grupos pequeños o a nivel individual, usted puede hablar muchas cosas, pero eso no significa que lo estén escuchando. Es por eso que antes, durante y después de cada enseñanza hay que orar mucho para que Dios abra la mente y los corazones de los oyentes. En segundo lugar, cuando usted enseña el Evangelio, predique el Evangelio, recuerde siempre que el que los oyentes estén de acuerdo con los preceptos del Evangelio no significa que lo estén entendiendo. Generalmente cuando uno explica el Evangelio, las personas están muy de acuerdo con lo que usted les está explicando, pero ¿lo estarán entendiendo? En tercer lugar, así los oyentes digan que están entendiendo, no significa que estén creyendo. Es importante que aprendamos a discernir entre entender y creer. Hay muchas cosas de la palabra que nosotros entendemos. Ahora, ¿las creemos? Y en último lugar, tener presente que aunque los oyentes estén de acuerdo con las demandas del Evangelio, no significa que van a cumplir con esas demandas y que van a seguir a Jesús con fe y obediencia. Así que la gran enseñanza del capítulo 6 de Juan es que Jesús es el pan de vida, es el que tiene palabras de vida eterna. Y en esa dinámica evangelística extraordinaria de Jesús, nos deja a nosotros un gran aprendizaje.
no todos están oyendo con el deseo de creer en Jesús. Por lo tanto, pidámosle a Dios que nos lleve a esa buena tierra y a los que están preparados para salvación. Mis amados, que Dios les bendiga. Oremos para que esta palabra repose en nosotros y nos continúe enseñando en adelante. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por lo que nos has enseñado en este precioso capítulo. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nosotros y continúe incorporando estas enseñanzas a nuestra vida y preparándonos así para la obra del ministerio. En el nombre de Jesús, amén.